Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos siguiendo nuestro estudio de la vida de Cristo y llegamos a lección 10. Durante nuestro estudio de hoy, me gustaría que tuvieras presente una aplicación principal para nosotros como creyentes en Jesucristo. Dios ha dejado a los creyentes en la tierra para que hagan su voluntad. En el relato de Lucas sobre la vida de Cristo, vemos una historia de fondo dinámica que sigue un patrón en la literatura antigua que se utilizó para preparar al lector para la eventual grandeza del protagonista. Sin embargo, la vida de Cristo no se desarrolló como hubiera esperado Teófilo, el lector original de Lucas. Cristo fue verdaderamente humilde. Sirvió y murió para proporcionarnos la salvación. La preparación para ese momento se encuentra en la descripción de Lucas en Lucas 2:39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas se salta la visita de los sabios y la huida a Egipto, y resume que la familia regresó a Galilea. Luego da una declaración resumida de la infancia de Cristo diciendo en versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta declaración cubre el punto de que tenía 3 o 4 años hasta el momento en que tenía 12. Algunos teorizan que Jesucristo realizó milagros no registrados antes del comienzo de su ministerio público. Pero puede que ese no sea el caso, considerando que convertir el agua en vino fue la primera de sus señales mesiánicas, como vemos en Juan capítulo 2, verso 11. Lucas nos dice que la humanidad de Cristo experimentó un desarrollo humano normal. Crecía físicamente en su cuerpo humano, se fortalecía espiritualmente en su espíritu humano, llenaba de sabiduría que involucraba su alma humana. Lucas enfatizó la humanidad de Jesucristo, también conocida como su naturaleza humana. Las Escrituras revelan que el hombre es tricotómico, posee cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23 testifica y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Convertirse en hombre significaba que el Hijo se le dio cuerpo, alma y espíritu humanos en el momento de la concepción. Juan registra como antes de ir a la cruz, Jesucristo fue primero angustiado en el alma y luego en el espíritu. En Juan 12:27 leemos, ahora mi alma se ha angustiado. Y en Juan 13:21 leemos, habiendo dicho a Jesús esto, se angustió en espíritu. Un extremo es ignorar la singularidad de la humanidad de Cristo. Pero el otro extremo es pretender que Él era menos que humano, lo que negaría el propósito de su encarnación. El fin de verso 40 dice, y la gracia de Dios estaba sobre Él. La gracia de Dios aquí tiene el significado más amplio como el favor de Dios. Básicamente, la naturaleza humana de Jesucristo se dependía del poder y la providencia de Dios. Aunque no es nuestro estudio principal esta mañana, vale la pena reflexionar que Jesucristo nos dio el ejemplo más grande de confiar en el poder y la providencia de Dios en su vida en la tierra. Y nosotros también debemos hacerlo. A veces hay confusión sobre lo que sucedió exactamente en la encarnación, por lo que es útil considerar por un momento la humanidad de Cristo. El eterno Hijo de Dios compartió perfecto amor y gloria con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, antes de la creación de todas las cosas.
Él era la manifestación visible del Dios invisible a través de las teofanías. La descripción hijo expresa su relación con el Padre, que según el pensamiento judío enfatiza la distinción, la herencia y la esencia, no la subordinación ni la inferioridad. En el tiempo perfecto de Dios, el Padre envió al Hijo para que se hiciera hombre, de modo que asumiera una naturaleza humana separada y distinta, aparte de su naturaleza divina eternamente existente e inmutable. Esto se logró mediante la concepción milagrosa. Estas dos naturalezas, una divina y otra humana, existen en una sola persona, como explicó Walvoord en su libro Jesucristo nuestro Señor. Dijo: aunque Cristo a veces actuó en la esfera de su humanidad y en otros casos en la esfera de su deidad, en todos los casos lo hizo y lo que fue podría atribuirse a su única persona. Aunque es evidente que había dos naturalezas en Cristo, nunca se le considera una personalidad dual. Lucas presenta a un Hijo de Dios muy diferente a los semidioses griegos. En la mitología griega, eran resultante de la convivencia de los llamados dioses con los humanos. Como resultado, estos niños eran en parte divinos y en parte humanos, lo que los hacía ni verdaderamente divinos ni verdaderamente humanos. Ser solo un 50% divino no es ser divino, y ser solo un 50% humano no es ser humano. El Hijo de Dios se distingue de los semidioses porque posee dos naturalezas distintas. Uno 100% divino y una 100% humana. A medida que continúa el relato de Lucas sobre la vida de Cristo, vemos la humanidad de Cristo en exhibición. En versículos 41 y 42, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Los judíos recibieron instrucciones de presentarse ante el Señor en la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Era costumbre que los judíos pobres asistieran a una sola, y la más grande de estas fiestas era la Pascua. En versos 43 y 44 leemos: al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y supiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. José y María viajaron a Jerusalén con familiares y vecinos de Nazaret, y volvieron de la misma forma. Probablemente pensaron que Jesús estaba con los otros niños. María ya habría dado a luz al menos a 6 hijos más con José, 4 niños más y al menos 2 niñas. Su familia era numerosa y muchos de los niños aún eran pequeños. ¿Te imaginas el impacto? ¿Perdimos al Mesías? En realidad, parece que su pensamiento fue: perdimos a nuestro hijo primogénito. En versos 45 hasta 47 leemos: cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Para cuando Cristo tenía 12 años, vemos en destello de lo que sucediera durante su futuro ministerio de 3 años y medio. Algunos han contado más de 100 preguntas hechas por nuestro Señor en los 4 evangelios. Parece que hacer preguntas fue un método principal por el cual nuestro Señor involucró el alma humana.
incita a la reflexión e incluso a la introspección. También presenta inmediatamente un dilema en el alma. Cuando no hay preguntas, no existe un nexo o un impulso para una decisión dentro del corazón humano. Pero cuando hay una pregunta, no se puede evitar una respuesta, será positivo o negativo, en la fe o en la incredulidad. Incluso cuando las personas no entendieron las enseñanzas de Cristo, sus corazones se vieron desafiados a buscar la verdad divina buscándolo a Él, o rechazarlo a Él y a la verdad que encarnaba. Se puede tomar un ejemplo de su penetrante pregunta a los fariseos en Mateo 22, versos 41 hasta 46. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. La respuesta fue que el Mesías era el hijo de David en su naturaleza humana, y él era el Señor de David en su naturaleza divina, porque el Mesías es tanto Dios como hombre. Lucas no explica el proceso para el crecimiento de la naturaleza humana de Jesucristo. En primer lugar, María y José le enseñaron a Jesús la palabra de Dios. Se tomaron en serio el privilegio y la responsabilidad de la paternidad. Deuteronomio 6, versos 4 hasta 17 dicen, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si valora el trabajo, la educación, los amigos o la familia más que la palabra de Dios, inculcará valores en sus hijos que resultarán en frustración y falta de satisfacción en sus vidas. Buscarán la felicidad en búsquedas temporales fugaces. Intentarán establecer su identidad en algo que no sea Jesucristo. La eventual desilusión de tal vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad. El apóstol Pablo escribió sobre la responsabilidad de los padres en Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Con demasiada frecuencia, los padres también ejercen su autoridad para su propio beneficio, en lugar de para el de sus hijos. Eso provoca la ira de los hijos. Cuando los padres son deliberadamente injustos, sus hijos aprenden de ellos que la palabra de Dios es una herramienta para usar cuando es conveniente. Ningún padre es perfecto, pero cualquier padre puede criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, demostrando un alma que es sensible a la voluntad de Dios. Un corazón que responde a la palabra de Dios y una vida que prioriza lo que es importante para el Salvador. Sin embargo, el desarrollo humano de Jesucristo implicó algo más que la instrucción de sus padres. Leemos en Isaías, capítulo 50, verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Cada mañana, el Padre despertaba a la humanidad del Hijo y le enseñaba sobre su relación con el Padre y el propósito
de su encarnación. Entonces Jesús no solo fue instruido por María y José, también fue instruido por el Padre mediante el Espíritu Santo. En Juan capítulo 12, versos 49 y 50 leemos, Jesucristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo estaba en íntima comunicación personal con el Padre, escuchándolo a lo largo de su ministerio terrenal. En capítulo 5, versos 19 y 20 leemos, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Al mismo tiempo, Jesucristo todavía afirma que Él es Dios. Leemos en versos 22 y 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Solo Dios es digno del honor que recibe el Padre. Además, Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice que Dios juzgará a los incrédulos de todas las edades. Dado que todo juicio se le da al Hijo, y dado que el resultado es que el Hijo es honrado así como el Padre es honrado, el Hijo es Dios. ¿Cuál fue la respuesta inicial de sus padres al ver a Jesús en el templo? Leemos en verso 48. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. José y María estaban maravillados. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que Jesús vivió en Nazaret? Probablemente vivió sin mucha atención. De lo contrario, esto podría haber sido un hecho esperado o normal para sus padres. ¿Y cuál fue la respuesta maternal de María? Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Ella estaba comprensiblemente angustiada, pero parece que a través de la rutina diaria de criar a Jesús y ahora a otros niños, había dejado que se le escapara de su pensamiento la verdadera razón por la que Él estaba en el mundo. María sabía que José no era el verdadero padre de Jesús, pero era demasiado fácil acostumbrarse a que Jesús fuera parte de su familia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, pero? En verso 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Las primeras palabras registradas de nuestro Señor expresan su relación eterna con el Padre, por lo tanto, su deidad. Es una especulación, aunque mi suposición personal, que tan pronto como la naturaleza humana de Jesucristo se dio cuenta de su conexión íntima y única con su madre biológica, Él probablemente también fue íntima y especialmente consciente de su conexión con el Padre. Jesús instruyó gentilmente a María a través de preguntas diseñadas para producir su profunda reflexión. ¿Por qué me buscaban? Implica que deberían haber sabido dónde estaba. ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Aclara que José no era su padre y establece su prioridad: las cosas de su Padre, Dios. Aparentemente, fue la voluntad de Dios que Jesús permaneciera en Jerusalén para que su encuentro con los maestros en el templo pudiera presagiar su eventual instrucción a la nación de Israel. También expresó su misión
a la voluntad del Padre. Entonces les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Literalmente dice, en las de mi Padre, significando en las cosas de mi Padre. Así que su punto no era simplemente el lugar en el que se suponía que debía estar, sino la prioridad de su vida, las cosas pertenecientes al Padre. En ese momento, la voluntad del Padre era que habla con los maestros en el templo, aunque eso resultaría en la angustia de su madre y su padrastro. Debemos notar que la filiación y la sumisión de Jesucristo se contrasten en las Escrituras, como en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la mente judía, la filiación de Cristo significaba su igualdad con Dios, como vemos en Juan 5, 18. La filiación de Cristo también implicaba que Él es el heredero del Padre, no el siervo. Su servicio fue un papel asumido. No era inherente a quién es Él. Como vemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta 7, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aunque Jesucristo existió eternamente en la forma de Dios, voluntariamente se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo para hacer la voluntad de Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la razón por la que el Hijo vino al mundo. Como leemos en Hebreos 10, 5 hasta 7, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Verso 10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y hay algo que podamos aprender del carácter de Cristo, de hacer la voluntad de Dios incluso a expensas de su propia vida. Podemos preguntarnos, ¿reconocemos que también estamos en el mundo con un propósito distinto? A veces los creyentes se preguntan por qué permanecemos aquí en la tierra en lugar de ser llevados inmediatamente al cielo después de confiar en Cristo. ¿Por qué nos quedamos aquí? Juan 17, 15 hasta 18. Leemos que Jesucristo en el aposento alto oraba al Padre diciendo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Que los creyentes fueran sacados del mundo no cumpliría la voluntad y el plan de Dios. La voluntad de Dios es santificarnos progresivamente a través de su palabra, que es la verdad. En un mundo que promueve el relativismo y rechaza la verdad absoluta, Cristo dice que podemos conocer la verdad absoluta. Es la palabra de Dios. La voluntad de Dios también es que reflejemos y representemos a Cristo. Somos enviados al mundo para que otros puedan también llegar a conocer a Cristo.
y tener vida eterna por la fe solamente en Él. Si nuestro Señor hubiera evitado sufrimiento, entonces la salvación nunca se habría proporcionado a la humanidad. Si evitamos nosotros el sufrimiento después de la salvación, nadie más lo sabrá. Ese sentido de propósito se encuentra en nuestra relación personal con Jesucristo. De hecho, el propio sacrificio de Cristo se convierte en nuestra motivación en la vida espiritual. Segundo de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15 dicen: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió para darnos vida, entonces nuestras vidas ahora deberían vivirse para Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras nos concentremos en las misericordias de Dios y el amor sacrificial de Cristo, entonces nuestro sacrificio personal no parecerá tan grande. En Romanos 12, versos 1 y 2 leemos: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. C.T. Studd, misionero inglesa en África, escribió: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga por Él. 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que deberíamos preguntarnos: ¿esperamos que el mundo del diablo sea cómodo? ¿Aceptamos la oportunidad de ser un canal de la gracia y la bendición de Dios para los demás a pesar del sufrimiento presente? ¿Estamos viviendo para nosotros o para Cristo? ¿Entendieron María y José las preguntas de Jesucristo? En versos 50 y 51 leemos: pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. No entendieron a Jesús. Pero Lucas se apresura a aclarar que Jesús no se rebeló contra sus padres. Fue sumiso a María y José, pero su sumisión al Padre tuvo prioridad. Las Escrituras dicen que los hijos deben ser sumisos a sus padres. De hecho, honrar al padre y madre es el primer mandamiento con promesa, según Efesios 6, versos 1 y 2. Pero los hijos pueden y deben priorizar la voluntad de Dios. A veces los padres les prohíban por completo a los niños aprender la palabra de Dios. Pero más a menudo es un problema del corazón. Los jóvenes priorizan fácilmente los estudios, el trabajo y otras cosas más que la palabra de Dios. Generalmente aprenden estas prioridades de sus padres, pero todavía son responsables de su propia respuesta al Señor. Como leemos en Mateo 6, verso 21. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Por lo general, el problema es el corazón y lo que realmente atesoramos. Un pastor ha dicho que donde gastes tu tiempo y dinero, demuestra lo que realmente valoras y dónde está tu corazón.
Cuando nuestro tesoro es Jesucristo, entonces podemos encontrar tiempo para ir a la iglesia, leer la palabra, compartir nuestra esperanza con los perdidos y realizar actos de servicio en amor unos a otros como el Señor. Verso 51 termina. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. María atesoraba en su corazón todas las cosas que habían sucedido la noche del nacimiento de Cristo. También atesoraba en su corazón todas las cosas que sucedieron en el templo. Las preguntas de su hijo de 12 años habrían provocado una profunda reflexión en su alma. Si lo mismo es cierto de nosotros, entonces sabemos que el Espíritu Santo nos transformará a la semejanza de Jesús para que magnifiquemos su persona, reflejando su carácter. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas nuevamente enfatiza el desarrollo humano de Jesucristo. La sabiduría es conocimiento aplicado correctamente, a veces definido como habilidad para vivir. Debido a que pasó por un proceso de aprendizaje de sus padres humanos y su Padre Celestial, aumentó en sabiduría. Físicamente también aumentó de estatura. Él creció. El resultado fue que tuvo el favor de Dios y de los hombres. La declaración de Lucas resume la vida de Cristo desde los 12 años hasta alrededor de los 30. Bueno, como creyentes en Cristo, a veces nos preguntamos por qué permanecemos en este mundo. El dolor y el sufrimiento son tan profundos que Satanás nos tienta a cuestionar el amor y la bondad de Dios. Pero cuando miramos al Salvador, tiene perfecto sentido. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, como hijos suyos, tenemos la bendición de responder por amor a Él, crecer más profundamente en nuestra relación personal con Él y vivir como la luz del mundo, dirigiendo a otros a Cristo, para que ellos también puedan ser salvos por la fe en Jesucristo. Es decir, en otras palabras, la voluntad de Dios. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso también estamos aquí. Quiero terminar con las palabras de C.T. Studd en un poema que escribió, que dice: solo una vida pronto pasará. Solo lo que hizo por Cristo durará. Padre en el cielo, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias que Él murió en la cruz por nuestros pecados, todos pasados, presentes y futuros. Y que ahora, por la simple fe en Jesucristo, tenemos la salvación, la vida eterna, perdón de pecados y adopción en tu familia. Y pedimos, Padre, que podemos reconocer que tú tienes un propósito distinto para nuestras vidas y que nosotros podemos reflejar el amor y carácter de Cristo, magnificarlo por el poder del Espíritu para que otros lo vean y que también pueden ser salvos por la fe en Él. Te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia, especialmente como fue demostrado tu amor y el amor de nuestro Salvador en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.